Una muy calurosa bienvenida de nuestra parte hacia usted y otra vez agradecerle la participación en este ciclo de charlas que estábamos gestionando. Así que cuando quiera puede empezar. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Me imagino que un domingo en la mañana requiere mucha motivación para estar acá, así que les agradezco mucho la invitación y que se hayan quedado hasta ahora para escuchar esto. Este evidentemente es un tema que a mí me gusta muchísimo, que es la resistencia antimicrobiana, pero también es un tema enorme que se puede abordar desde muchos puntos de vista, que tiene muchas aristas distintas, por lo tanto abarcarlo todo en una reunión obviamente no es posible, ¿ya? Pero vamos a tratar de tocar los temas más importantes, o los que a mí me parecían mensajes más relevantes para que ustedes se llevaran, ¿ya? Como podemos interactuar a través del Zoom, les pido que si en algún momento tienen dudas o quieren hacer alguna consulta o algo, lo hagan, además que tenemos una ventaja que en general no se dan las presentaciones de que tenemos tiempo, así que lo que quieran preguntarme lo dicen nomás, ¿ya? Bueno, yo como les decía ahí, no sé quién habló, parece que es Valentín. Yo soy María Paz Acuña, soy infectóloga, trabajo en el Hospital Sotero del Río y en el Hospital de la Florida, y desde hace unos 2 años más o menos soy investigadora adjunta de Micro. Ahí les voy a contar después un poco más qué es esta iniciativa. Eh, y lo que me gustaría que viéramos en esta sesión es, en primer lugar, generalidades de qué es la resistencia antimicrobiana, cuál es la relevancia de este problema, cuál es su impacto en mortalidad, en salud pública, cuáles son las principales causas y cuáles son los microorganismos que constituyen actualmente grandes amenazas a nivel global de resistencia antimicrobiana. Después me voy a centrar en la parte de los antibióticos como el principal determinante de la resistencia antimicrobiana. Esta es la única parte que va a ser un poco clínica, por así decirlo. Yo no sé bien en qué etapa de la formación están ustedes, pero igual quiero dejarles algunos mensajes de esta parte porque es donde más los médicos tenemos que ver. Eh, Después vamos a tocar brevemente los determinantes sociales de la salud y la resistencia antimicrobiana. Vamos a ver cómo estamos de resistencia en Chile y finalmente les quiero contar un poco de lo que es Micro. Bueno, ¿y qué es la resistencia antimicrobiana? Es la capacidad evolutiva de las bacterias de resistir a los tratamientos antibióticos a los que previamente eran sensibles, ¿ya? Este es un fenómeno natural, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza frecuentemente, y este puede ser inherente, o sea, es decir, que la bacteria tenga un gen de resistencia perdón, me pareció algo, que tenga un gen de resistencia que le confiere una ventaja evolutiva y por eso se va manteniendo y se lo va transmitiendo a su progenie, ¿cierto? O bien puede ser un fenómeno adquirido, que se produce por errores en mutaciones, digamos, al momento de replicarse, o bien porque otra bacteria les pasa en forma horizontal genes de resistencia. Si bien este es un fenómeno natural, el uso y mal uso de los antimicrobianos acelera mucho este proceso, ejerciendo lo que se llama presión selectiva. ¿Y qué es la presión selectiva? Eh, Nosotros tenemos en este esquema, me pareció como bien resumido, tenemos, por ejemplo, en una infección o en nuestro mismo microbioma, bacterias que son sensibles, esto en el azulito, ¿cierto? Y un par de bacterias que pueden tener resistencia por estas mutaciones, por errores en la replicación, qué sé yo. Cuando nosotros damos un antibiótico, matamos todas las bacterias que son sensibles a ese antibiótico, tanto de nuestra microbiota como de la infección que queremos tratar, y con eso las bacterias que eran resistentes tienen ahora la posibilidad de crecer y de imponerse por sobre estas que eran sensibles. Además de eso, estas bacterias que son resistentes tienen algunas veces genes de resistencia que son móviles y se los pueden traspasar a otras bacterias que antes no eran resistentes, aumentando así su cantidad, ¿ya? Y esto de que es un fenómeno natural lo hemos visto también con la aparición de los antibióticos. Sabemos que con cada antibiótico que ha aparecido, han aparecido posteriormente resistencia a esos antibióticos. Y este gráfico lo encontré súper ilustrativo porque acá está el listado de los antibióticos que han aparecido, y en el otro eje, los años desde que se introdujo el antibiótico hasta que apareció la resistencia, ¿ya? Y vemos que en la mayoría de los casos, en menos de 5 años, ya habían aparecido mutaciones de resistencia que digamos, sean resistentes a las bacterias a estos antibióticos,
¿ya? Y en promedio, a los 8 años ya aparecen mutaciones de resistencia, o sea, los antibióticos tienen una duración limitada, ¿ya? Y son un arma muy poderosa, así que tenemos que cuidarla. Y si ven acá, bueno, por ejemplo, la penicilina, la meticilina, desde que salió el estáfilo ya se hizo resistente, entonces en realidad es algo que es inherente al desarrollo de antibióticos que van a aparecer bacterias resistentes. ¿Y cuál es la importancia? Por qué la resistencia genera tanta tensión y por qué a nosotros como infectólogos nos preocupa mucho este tema? Es porque, bueno, es una amenaza a la salud pública a nivel global. Todos los países están enfrentando problemas por resistencia antimicrobiana y la resistencia tiene muchas consecuencias, ¿ya? Las bacterias resistentes tienen muchas veces no tenemos buenas alternativas para darle, a veces no tenemos alternativas de nada para tratarlas, y las terapias que tenemos que ocupar a veces son menos efectivas, o son más tóxicas, o son mucho más caras, entonces todo eso va teniendo impacto en los resultados también, ¿ya? Han habido grandes avances de la medicina, como las cirugías, los implantes, cirugías complejas, las quimioterapias, pero la verdad es que las infecciones, sobre todo por bacterias resistentes, amenazan gravemente esto, y nosotros vemos catástrofes cuando, por ejemplo, se infectan implantes vasculares o implantes de cirugías más complejas con bacterias multiresistentes a las que no tenemos que darles muchas veces, ¿ya? Además de eso, hay un importante aumento de los costos asociados, ¿ya? Los tratamientos en general son más prolongados, muchas veces más costosos, tienen que estar más tiempo hospitalizados, les tenemos que dar más atenciones y prestaciones porque le hacemos más imágenes, más exámenes, más atenciones de salud, y además se asocian después de eso como outcomes a mayor discapacidad y a mayor muerte comparado con infecciones que se tratan con antibióticos normales, digamos, las que son susceptibles, ¿ya? Y esto de mayor mortalidad es todo un tema en este artículo, que es súper interesante por si lo quieren revisar, eh, eh, estimaron cuál era la mortalidad atribuible a la resistencia antimicrobiana cada año. Esto fue en el año 2016, si no me equivoco, y ahí ya estimaban que había 700.000 personas al año que morían por resistencia bacteriana, y esto era como el límite bajo, ¿ya? En general estimaban que eran probablemente más de 1 millón de personas las que morían solo por mortalidad atribuible a la resistencia bacteriana, y lo que ellos hicieron es una estimación de qué iba a pasar si es que no se hacía ninguna, si no se tomaba ninguna medida adicional, y se preveía que la resistencia iba a ir aumentando, y estimaron que de aquí al 2050, 10 millones, iban a haber 10 millones de muertes anuales atribuibles a resistencia antimicrobiana, ¿ya? Eso quiere decir que si no hacemos nada, si sigue todo igual, en el 2050 una persona moriría cada 3 segundos por una infección por bacterias que son resistentes a los antimicrobianos, ¿ya? Entonces tiene un impacto súper importante este tema. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuál es la causa del desarrollo y de la diseminación de la resistencia antimicrobiana? La verdad es que es de muchas partes, tiene muchos factores y tenemos que, por eso que les decía que es una cosa que se puede abordar desde muchos puntos de vista. El primero es el sobreuso de antibióticos, que eso lo voy a dejar porque lo vamos a ver a continuación. Pacientes que toman medicamentos de mala calidad, tratamientos incompletos, dosis subóptimas, eso también favorece el desarrollo de resistencia. El uso en la industria de los alimentos es todo un tema, ¿ya? La mayor parte de los antibióticos que llegan a Chile, por ejemplo, se consumen en la industria de alimentos y veterinaria, ¿ya? No son de consumo humano. El impacto de este consumo en veterinaria o en la industria de alimentos en la resistencia en el hombre es algo que se está estudiando, pero sí hay demostración de transmisión de genes de resistencia a través de las comidas, por ejemplo, de animales y todo que hayan recibido antibióticos. ¿Ya? Entonces el uso y el sobreuso de estos antibióticos que muchas veces se usan para, por ejemplo, como factores de crecimiento en la industria, eso ha llevado a un sobreuso y a una generación de resistencia que también es parte de las causas. El pobre control de infecciones en los hospitales, eso también evidentemente es una de las causas, la falta de higiene de manos, la transmisión entre pacientes, evidentemente tiene un rol en la transmisión de bacterias multiresistentes, porque si bien tenemos muchos casos actualmente de resistencia comunitaria, se concentran en los hospitales. La falta de higiene y saneamiento también favorecen todo lo que es mala higiene, mala manipulación de alimentos, generación de infecciones gastrointestinales que requieren antibióticos, todo eso también conlleva a un uso
excesivo de antibióticos y aparición de resistencia. Y este, que también es un punto súper relevante, que es la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Ya? Este ha sido todo un tema en este gráfico que les puse acá. Muestra, es como una línea del tiempo de la creación de los antibióticos. Vemos que entre el 40 y el 60 hubo un boom de creación de distintas familias de antimicrobianos, pero después, desde mediados de los 80, hay un vacío de más de 30 años en la generación de alguna familia de antibióticos con un mecanismo de acción nuevo, ¿ya? Esto tiene muchas razones, principalmente para la industria farmacéutica es muy poco atractivo generar antibióticos porque son tratamientos cortos, son tratamientos que además tratamos siempre de evitar, cuando nadie va a querer indicar un antibiótico si no piensa que alguien lo necesita, entonces y requieren además mucha inversión en desarrollo, entonces son poco rentables para la industria y por lo tanto han dejado de fabricarlos. En otros países se han establecido incentivos para la generación de antibióticos porque realmente estamos en un vacío, ¿ya? Entonces eso también obviamente vamos generando cada vez más bacterias resistentes, pero no vamos teniendo cada vez más antibióticos para tratarlas. Entonces, evidentemente eso nos genera un desbalance y una preocupación muy importante. Y de las causas que habíamos conversado antes, me gustaría agregar también el tema de lo que es el mundo globalizado y los movimientos humanos. Esto es súper relevante también. En este artículo que buscaba entender los mecanismos de resistencia, cuáles eran los principales determinantes de la resistencia, está este mapa que tiene todas las rutas de viaje a nivel mundial, y estos puntitos de distintos colores son 3 bacterias relevantes: el enterococo resistente al linezolid, la Neisseria gonorrea resistente y la NDM, que es una carbapenemasa, y cómo se fueron distribuyendo a nivel mundial en un mundo que obviamente está conectado y donde es muy difícil, bueno, lo vimos con el mismo COVID, mantener circunscrita una infección, ¿cierto? Así que creo que ese también es un importante determinante de la incidencia. Estas grandes amenazas, se pone ese nombre principalmente por este artículo, que es un artículo del 2013, ya está un poquito antiguo, pero es muy citado siempre en todas las cosas de resistencia antimicrobiana porque fue elaborado por el CDC, donde ellos evaluaron cuáles eran las grandes amenazas de resistencia bacteriana allá en Estados Unidos. Y esto lo hacen también pensando que tiene un gran impacto. O sea, ellos dicen, nosotros tenemos más de 2 millones de personas que enferman de infecciones por bacterias resistentes al año, y tenemos 23.000 muertes al año solo atribuibles a resistencia, ¿ya? Entonces, identificaron cuáles eran los principales problemas que ellos tenían, lo dividieron en aquellos que eran urgentes, aquellos que eran importantes y aquellos que eran preocupantes. Y los que son urgentes, que ellos catalogaron como de nivel de amenaza urgente, el Clostridium difficile, que me imagino que les habrá tocado verlo a algunos en la práctica clínica, ¿cierto? Una complicación más o menos frecuente de la infección del uso de antibióticos, que conlleva a una cantidad enorme de plata, de exceso de costos médicos por complicaciones por Clostridium. Así que es una de las amenazas bastante importante. Esta, la segunda, que me interesa que la retengan, que son las enterobacterias resistentes a carbapenémico. Actualmente es una de las grandes amenazas desde mi punto de vista también acá en Chile. Estamos teniendo brotes de bacterias productoras de carbapenemasa en muchos hospitales y clínicas del país. Así que sí me parece que es uno de los de nivel urgente. Y la Neisseria gonorrea resistente a los antibióticos, no sé si vieron este par de casos que hubo de Neiserias que no hubo nada con qué tratarlas, de un viajero que había ido a Tailandia, y la generación de estas Neiserias resistentes a todos los antimicrobianos también es una de las amenazas. Afortunadamente en Chile no lo es tanto aún, pero lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Y la OMS también definió su lista de patógenos prioritarios en el 2017, donde también mantienen los enterobacterias resistentes a carbapenémicos, pero también agregan las pseudomonas y el acinetobacter resistentes a carbapenémicos, ¿ya? Cuando veamos la situación de Chile, vamos a ver cómo estamos nosotros, cómo están nuestros números en esas bacterias. Ya, y esto que les decía que era como la parte más clínica, porque la verdad es que
no voy a profundizar en mecanismos de resistencia, en el fondo con la beta-lactamasa, la alteración de sitios de acción, porque eso me parece que es algo que es más fácilmente leíble en cualquier libro, ¿ya? Entonces acá más bien es una reflexión personal de qué es lo que me ha tocado ver a mí como infectóloga de uso inadecuado de antibióticos en la práctica clínica, que determinan finalmente resistencia antimicrobiana y que me gustaría mucho que ustedes en su práctica tuvieran conciencia de la importancia de evitar, ¿ya? Entonces esta es una aproximación más bien personal de lo que me gustaría que en la clínica hiciéramos nosotros como médicos para evitar que este problema, que es un tremendo problema, siga avanzando. En este trabajo, que es el mismo que habíamos visto antes de las rutas de cómo se habían diseminado las bacterias resistentes, buscó ver cuáles eran realmente los factores involucrados en la resistencia, y acá va en el eje de acá por el fondo, cuál es la contribución de ese factor, como cuán importante es para generar resistencia, y en el otro eje, cuál es la evidencia que tenemos de que ese factor realmente genera resistencia. Y el que está ahí, del que tenemos más evidencia y el que más resistencia genera, son el consumo, en el fondo uso y sobreuso de antimicrobianos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver ahora lo del consumo en humanos. Y esta asociación de usos de uso antibiótico y resistencia en realidad es una relación archiprobada. Yo les puse aquí dos ejemplos que son bien citados, que es el uso en el de la izquierda, que es el paper del Lancet. Son un poquito antiguos ya los ejemplos, pero me parecieron súper ilustrativos, que este es un paper del Lancet donde se vio la relación lineal que existía entre el consumo de penicilinas y el desarrollo de streptoneumonía de neumococo no susceptible a penicilina, ¿ya? Evidentemente, a mayor consumo de penicilinas, más desarrollo de neumococo resistente, y esto mismo se vio en este otro artículo con el consumo de macrolio, ¿ya? También relación lineal entre mayor uso de macrolios con mayor prevalencia de neumococo resistente a macrolio. Así que esto, hay un montón de artículos que avalan esta relación entre el uso de antimicrobianos y la generación de resistencia, como lo habíamos visto. Y también hay hartos artículos que evalúan si la prescripción es adecuada o no. Este es un ejemplo que a mí me pareció como también bien ilustrativo, pero hay hartos de estos artículos también. Y este ve la prevalencia de la prescripción inapropiada en el setting ambulatorio, ¿ya? Fue una corte bastante grande, vieron 184.000 atenciones, y vieron que del total de atenciones, un 12,6% de las atenciones llevaba una prescripción de antibióticos, ¿ya? Una proporción bastante alta, y evaluaron si esas prescripciones eran apropiadas o no de acuerdo al diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, si decía, no sé, bronquitis no se trata con antibióticos, prescripción inadecuada, y así lo iban evaluando, y vieron que del total, un 30% de las prescripciones era equivocada, digamos, no debería haber recibido antibióticos, ¿ya? Y esto llegaba hasta el 50% en las infecciones respiratorias. ¿Ya? Ahí es donde tenemos un tremendo sobreuso de antimicrobianos para infecciones virales, ¿ya? Entonces, es un problema que sabemos que genera resistencia, que sabemos que además lo hacemos mal, con harta frecuencia, y que sabemos que hay una relación bien directa, ¿sí? Y además sabemos que el consumo de antimicrobianos, el uso y el abuso, tiene consecuencias, ¿ya? Tiene efectos adversos bien tangibles para los pacientes. La selección de microorganismos resistentes, que es por lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero también tiene toxicidades conocidas, o sea, el uso antimicrobiano puede llevar a falla renal, hay casos bien, no, digamos, como frecuentes, como el colistin o la vancomicina, los aminoglicosidos, toxicidad medular, reacciones alérgicas, hay medicamentos que causan neurotoxicidad, también el colistin, el linezolid son medicamentos un poco más tóxicos, y la verdad es que esta lista es bien interminable de posibles toxicidades de uso antimicrobiano. Y por otra parte, el otro efecto adverso indeseable del consumo antimicrobiano es la infección por Clostridium difficile, que como vimos era una de las grandes amenazas mundiales para el año 2013 al menos, y que también está determinado por el uso antimicrobiano y que conlleva una alta carga de enfermedad, con altos costos, con prolongación de estadia hospitalaria. Entonces, tampoco
tampoco es gratuito para los pacientes que nosotros nos equivoquemos con el uso de antibióticos. O sea, no es solo un tema ecológico de no generar bacterias resistentes, sino que también es un efecto bien directo para los pacientes. Y esto es lo que les comentaba, que es como mi reflexión personal de las cosas que me ha tocado ver como principales causas de uso inadecuado de antibióticos y que quiero que los vayamos revisando, pero que son principalmente el uso de antibióticos en infecciones que no requieren antibióticos, prolongar la duración del tratamiento antibiótico en forma innecesaria, no ajustar los antibióticos cuando ya sabemos cuál es la bacteria que está causando la infección, elegir un esquema empírico inadecuado y la falta de prevención de infecciones. Vamos a ir viendo cortito estos puntos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Le doy no. Entonces, el uso de antibióticos en situaciones que no requieren, estos son varias, ya acá les puse las que me parecen las principales. La bacteriuria sintomática, ¿qué quiere decir esto? Urocultivos que fueron tomados en personas sin síntomas y resultan positivos. Es súper difícil cuando uno le tomó un urocultivo a un paciente y que sale positivo, decirle que ese no requiere tratamiento. Ya, por lo tanto, el cultivo no hacerlo a menos que sea necesario, ¿ya? Y esta es una de las principales causas de abuso de antibióticos por mala indicación, ¿ya? Tratamiento de colonización, esto también es súper frecuente, cuando de repente se cultivan, por ejemplo, úlceras por presión, o se toman cultivos superficiales de herida, esas cosas se colonizan al tiro, y eso no necesariamente quiere decir que esa sea la causa de la infección. Y eso también se termina tratando y va generando y seleccionando hasta que ya después no queda ningún antibiótico con que tratarlo. El uso de antibióticos en infecciones virales, que es lo que comentábamos antes, los cultivos positivos sin correlato clínico, o sea, si le tomamos un cultivo, lo mismo que pasa con los urocultivos pasa con otras cosas, ¿ya? Cultivos de secreción traqueal, por ejemplo, en pacientes que están ventilados, muchas veces no tienen ningún rol. Entonces, no es solo el cultivo positivo, sino que tiene que tener un correlato clínico que lleve a tratarlo. Sobre tratamiento de cándidas, por ejemplo, no me voy a detener en eso, pero las cándidas siempre hay que pensar primero que son una colonización y después ver si realmente son una infección real. Segundo punto, que era prolongar la duración de los tratamientos antibióticos. Este es un tema como súper candente para la infectología actualmente, que es los tratamientos acortados, ¿ya? Acá en los tratamientos prolongados creo que hay dos errores principales, que uno es la extensión de profilaxis quirúrgica, y en este sentido, este estudio que fue bien como conocido hace poco, vio que cuando uno prolongaba la profilaxis quirúrgica por más de 24 horas, empezaban a aumentar los efectos adversos de forma importante, principalmente la infección por Clostridium y la insuficiencia renal, ¿ya? Y además no se asociaban a una reducción de infecciones del sitio quirúrgico, o sea, no les prevenimos nada más y solo le agregamos daño prolongando las profilaxis quirúrgicas. Y esto se probó en cirugías que característicamente prolongan sus profilaxis, como la cirugía cardíaca, vascular o las prótesis, que en general tienden a dejar profilaxis extendida. Eso es un error, la profilaxis no debería superar las 24 horas, y esto es un tema, una causa bien frecuente de extensión de tratamientos antibióticos. Y la otra es extender los tratamientos habituales, y este es lo que les decía yo, que es como el nuevo mantra de que mientras más corto mejor, y eso es como les decía, como un tema bien importante en este último tiempo en todas las cosas infectológicas, que se han ido acortando cada vez más los tratamientos, y con eso digamos, se ha ido viendo que son equivalentes los tratamientos acortados a los tratamientos, digamos, a los típicos, ¿ya? Esta tablita que resume todos estos trabajos que han ido viendo que los tratamientos acortados son equivalentes, para destacar, por ejemplo, que las neumonias, que siempre era típico que se trataban 7-10 días, la verdad es que no requieren más de 5 días las neumonias comunitarias de antibióticos, ¿sí? La pielonefritis, que también era como 10-14 días, la verdad es que ya no tratamos las pielonefritis por más de una semana. Y así, siempre pensar que el tratamiento antibiótico que estamos dando eventualmente podría ser más corto y tratar de dar el tratamiento más corto posible. Después, no ajustar los esquemas de antibióticos cuando ya tenemos los cultivos. Esto es súper frecuente, pacientes que están hospitalizados, que pensamos que tienen una infección intrahospitalaria, por ejemplo, les tomamos cultivo y nos sale algo sensible, y a los tratantes a veces les da como un poco de miedo bajar el antibiótico porque no vaya a ser que tenga otra cosa, qué sé yo. Entonces, si nosotros estamos tomando cultivos, tenemos que confiar en esos cultivos, y si nos sale que es algo sensible, tenemos que ajustarnos a esa susceptibilidad para tener el menor espectro posible de antibióticos, ¿ya?
El otro error frecuente es mantener los tratamientos endovenosos. Hay algunos antibióticos que tienen súper buena biodisponibilidad y que en realidad pueden darse desde siempre por tratamiento oral, y mantener el tratamiento endovenoso tiene otros efectos adversos que podemos evitar. Y mantener vancomicina con cultivo negativo, esto es súper frecuente en los esquemas intrahospitalarios, que parten con, por ejemplo, imipen en banco, y después cuando salen los cultivos se va quedando pegada la vancomicina. La vancomicina con los cultivos negativos hay que sacarla, ¿ya? Entonces también son causas de uso inadecuado de antibióticos. Lo de los esquemas inadecuados, esto sí también me interesa como comentárselo. Es súper frecuente que para las ITU, y esto les va a tocar no solo en la práctica clínica, sino que también van a tener familiares con esto, que les van a preguntar qué tomo porque tengo una ITU o amiga, entonces esto es bastante frecuente. El ciprofloxacino, se abusó del ciprofloxacino en algún momento para la ITU comunitaria, y la verdad es que el ciprofloxacino ya tiene alrededor de un 30% de resistencia en las colis comunitarias, ¿ya? Entonces tenemos medicamentos más útiles y con menos impacto ecológico, como la nitrofurantoína, por ejemplo, para tratar la ITU. ¿Ya? Para las infecciones respiratorias lo mismo, es muy frecuente que les den levofloxacino para infecciones respiratorias, siendo que el amoxi o amoxiclavulánico en ciertos casos es perfectamente capaz de matar toda la flora del tracto respiratorio. Y el uso de biterapia innecesaria, que también es algo, eso ya es como más específico, pero hay muchos tratamientos que se tendría a pensar que tenían que ser asociados, y la verdad es que hay casos muy, muy puntuales en que se requiere tratamiento asociado. La mayoría de las veces cuando tengan un tratamiento asociado, lo más probable es que sea innecesario, ¿ya? Por último, la prevención de infecciones, la falta de prevención de infecciones. Es súper frecuente que los pacientes se eternicen con catéter urinario permanente, con catéter venoso central, y esas invasiones son uno de los principales factores de riesgo para adquirir después infecciones, así que hay que retirarlas, hay que evitarlas en lo posible, y el lavado de manos, que no me voy a detener porque me imagino que con COVID ya lo han escuchado por todas partes, pero es un factor fundamental para la prevención de infecciones. Así que en este punto, en estos 5 puntos y en los par de temas que conversamos, y que hay muchos más en realidad, es donde los médicos tenemos responsabilidad de actuar, ¿ya? Nosotros tenemos que ser muy responsables al momento de prescribir antibióticos para evitar la resistencia antimicrobiana, porque, como vimos, tiene un impacto tremendo. Quería comentarles de determinantes sociales de resistencia antimicrobiana. Este tema me interesa harto, un tema que estoy estudiando ahora para mi tesis del magíster, y me interesaba comentárselos porque es muy relevante cómo los determinantes sociales afectan todo, y también la resistencia antimicrobiana, que quizás es algo como que se ve como tan clínico, específico de antibióticos y todo, y la verdad es que hay estudios que nos muestran que eso no es tan así. Sabemos que la resistencia antimicrobiana es mayor en los países de mediano y bajo ingreso, a pesar de que tienen menos acceso a antibióticos. Entonces significa que hay otros factores, determinantes sociales, demográficos, económicos, que llevan a resistencia antimicrobiana, y existen inequidades que favorecen que la resistencia se concentre en países más pobres, ¿ya? Ay, espérame. Ahí sí. ¿Y por qué? En fondo, ¿qué cosas se han identificado como factores que favorecen esta concentración en países más pobres? El mal uso de antimicrobianos es más frecuente en países más pobres, acceden a medicamentos de baja calidad o muchas veces no acceden a tratamientos antibióticos. Los laboratorios tienen una baja capacidad diagnóstica, esto no lo vamos a tratar en esta presentación, pero es un tema que también es súper relevante para la resistencia. El hecho de tener laboratorios que rápidamente nos puedan decir cuál es la bacteria, cuáles son sus mecanismos de resistencia, nos permite al tiro disminuir el espectro, acortar los tratamientos. Entonces, el no disponer de estas tecnologías hace que aumente también la resistencia antimicrobiana. Hay pocos programas de vigilancia, los programas de vigilancia más robustos son siempre de países más desarrollados. Hay poca educación y difusión en la población general de cuál es la importancia de los antibióticos. Creo que eso también en Chile es así, creo que hay poca conciencia en la población general del impacto que tiene utilizar antibióticos. Y obviamente condiciones sanitarias de saneamiento que son asociadas a la pobreza también favorecen la resistencia antimicrobiana, como la calidad eficiente del agua potable, el hacinamiento, pobre higiene de manos, etc. Y este estudio, un estudio del 2018, creo que sí, que exploró en 103 países la relación de resistencia antimicrobiana con variables que sabemos que afectan los resultados de salud en general.
no de la resistencia, sino de salud general, como la gobernanza, la corrupción, el gasto público en salud, la pobreza medida por PIB per cápita, educación e infraestructura comunitaria. Entonces estudiaron estas cosas y vieron que todas las medidas que se asocian a mejor gobernanza, o sea, menos corrupción, estabilidad política, Estado de Derecho, ausencia de violencia, todas las medidas de mejor infraestructura, o sea, acceso a servicios básicos, urbanización, etcétera, el PIB y el gasto público en salud se asocian fuerte e inversamente a resistencia antimicrobiana, ¿ya? Así que es un tema, como les comentaba al principio, la resistencia hay que enfocarla de muchas partes. No es solo uso antibiótico o práctica clínica, sino que hay cosas mucho más grandes como todo el tema ambiental, animales y todo el tema social, que es un temón. Así que eso, hay que mirarlo de una perspectiva súper amplia. Y en Chile, ¿qué pasa en Chile? Tenemos iniciativas de vigilancia y resistencia. El MinSal controla las infecciones asociadas a atención de salud, que se tienen que reportar de los hospitales privados en forma anual. El ISP tiene vigilancia de resistencia en bacterias específicas, que es lo que vamos a revisar ahora. El Ministerio de Salud en 2017 lanzó el Plan de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana, y existe el Grupo Colaborativo de Resistencia Bacteriana, que es parte de la Sociedad Chilena de Infectología, que es una red colaborativa que también se dedica a obtener datos de forma voluntaria de distintos hospitales del país para consolidarlos y ver cómo vamos en resistencia, en consumo de antibióticos, en incidencia, etc. Gonorrea, que habíamos visto que era de las amenazas que había dicho el CDC, digamos, en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido un aumento en los casos de gonorrea, hubo brotes grandes en 2017 y 2018. Afortunadamente no tenemos problema por ahora relevante de resistencia a ceftriaxona o acitromicina, pero sí hemos visto caer la susceptibilidad del ciprofloxacino, que antes era en torno al 70% y ahora vamos en torno al 30%. Este es el estudio de incidencia del Grupo Colaborativo de Resistencia Bacteriana de la Sociedad de Infecto, y en este estudio se evaluaron cuáles eran las incidencias de todas estas bacterias multiresistentes relevantes, y vemos que las bacterias de mayor incidencia en los hospitales chilenos eran Klebsiella blei, enterobacterias resistentes a carbapenémico y pseudomonas, así que quería mirar un poquito más en detalle eso. Klebsiella, que me imagino que es una bacteria que a todos les ha tocado ver en algún momento, porque es una bacteria bastante habitual, y vemos que en realidad tenemos tasas de resistencia súper altas. Ciprofloxacino y cefotaxima, que es ceftriaxona en el fondo, que son medicamentos muy comúnmente utilizados en infecciones que vienen desde la comunidad y que traen muchas veces Klebsiella, y vemos que la resistencia a ceftriaxona está en torno al 70%, el ciprofloxacino en torno al 60%, es resistencia súper alta, y a los carbapenémicos, que son nuestros antibióticos ya de segunda línea y con lo que esperaríamos poder tratar las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro expandido, las BLE, vemos que la resistencia al tapenem está casi en 40% en 2015, y la de meropenem, que era como ya el que le sigue, 14% también, o sea, resistencia súper alta a antibióticos de primera línea y resistencias considerables a antibióticos de segunda línea también. En el caso de Pseudomonas, la resistencia a carbapenémico es súper alta. Para ambos carbapenémicos, resistencias en torno al 40%. ¿Ya? También los carbapenémicos eran uno de los caballitos de batalla para la Pseudomonas. Y en la Acinetobacter baumannii, la resistencia es altísima, la resistencia a carbapenémico en torno al 80%. ¿Ya? Afortunadamente los casos de Acinetobacter baumannii han ido disminuyendo en el tiempo, pero la resistencia de esas cepas de Acinetobacter es altísima, y además que se asocia a brotes, entonces puede revivir en cualquier momento. Esto lo encuentro súper interesante por lo que les comentaba al principio, de que creo que esto es un poquito como el futuro. Las carbapenemasas, en realidad no el futuro, es como el presente. Las carbapenemasas son un tipo de beta-lactamasa, ¿cierto?, que hidrolizan carbapenémico, ¿ya? Este era un problema muy puntual hace unos años atrás. De hecho, si se fijan acá, el ISP recibió en el 2014 un par de cepas de carbapenemasa de tipo KPC, pero vemos como en el tiempo, evidentemente, perdón, esto ha ido aumentando. Si antes la productora de KPC, que es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa,
Si antes era algo raro, la verdad es que ahora hay un número de cepas considerable, y además han ido apareciendo otras cepas, o sea, perdón, otras carbapenemasas que antes eran inhabituales, que eran reportes de casos solamente, y la verdad es que ahora hemos ido viendo cómo la NDM se ha ido apoderando también, y la BIM, que es otro tipo de carbapenemasa también, ¿ya? Esto es hasta el 2017, yo me atrevería a decir que esto es mucho, mucho mayor actualmente. En la experiencia de mis 2 hospitales, por ejemplo, estamos con brotes de carbapenemasa aislada, así que la verdad es que este es un tema súper, súper relevante, y vemos cómo va en aumento también acá. Por último, hablarles un poquito de Microbe, que es el Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana. Esta es parte de las iniciativas Milenio de la ANI, del Ministerio, bueno, ahora creo que es del Ministerio de Ciencia, y es un núcleo para investigación científica de excelencia, ¿cierto? Esta diapositiva se la robé al director de Microbe que hizo la presentación la otra vez. En el fondo lo que plantea él es que la resistencia antimicrobiana, vista desde una sola perspectiva, vista como por ejemplo un problema clínico, una enfermedad nomás, enfocada solo desde un punto de vista, es un enfoque insuficiente, es un problema que involucra a muchas disciplinas, a muchas profesiones, y eso es un poco lo que trata de hacer Micro. Es un centro de investigación donde hay profesionales de, digamos, de la ciencia de la salud, de la economía, de la epidemiología, veterinarios, de hartas profesiones, y además dedicado a muchas disciplinas: estudio de medio ambiente, de alimentos, de epidemiología, de estudio económico, de políticas públicas. Entonces, es en realidad un centro que convoca a profesionales de distintas áreas y de distintas disciplinas para trabajar en el tema de la resistencia antimicrobiana. Las principales preguntas que queremos responder en Microbe: ¿cómo son las bacterias resistentes de nuestro hospital? Parece parece una pregunta sencilla, ¿cierto? Como, ¿cuáles son las bacterias? Pero la verdad es que es información que no teníamos tan claramente. Y ellos han formado una red de 12 hospitales hasta ahora, donde se está formando un biorepositorio, donde están en el fondo recolectando las cepas en el laboratorio central de Microbe. Ya hay más de 1000 bacterias resistentes recolectadas. Esto está liderado por los investigadores González, Opaso y la doctora García, que están liderando este tema de ver cómo son las bacterias resistentes de nuestros hospitales. Esta es la red de hospitales de Microbe. Yo personalmente soy del Hospital de la Florida y participo en Microbe a través de ese hospital, y mandamos nuestras cepas al biorepositorio. Y como ven, no solo involucra hartas profesiones y disciplinas, sino que también es una iniciativa a nivel nacional, está distribuida en distintas regiones, e incluso hay un núcleo muy duro de investigación en Concepción, donde está el doctor González y el doctor Opaso que les mencionaba anteriormente. ¿Qué otras preguntas importantes? La colonización por bacterias multiresistentes, que es un tema súper relevante, ha sido estudiado por el doctor Araos y por la doctora Ferrecho, de cuál es la importancia de la colonización en nuestros hospitales, donde vieron que 1 de cada 4 pacientes de los hospitales está colonizado por bacterias multiresistentes, y también tienen una cohorte en la comunidad, la cohorte de Mauco que se llama, donde están viendo cuál es la incidencia de colonización en las personas, en la comunidad, digamos, por bacterias multiresistentes, y cómo son esas dinámicas de transmisión. También se está evaluando si están contaminadas nuestras aguas y alimentos por bacterias multiresistentes. Si la resistencia antimicrobiana está asociada a determinantes sociales de la salud, como lo veíamos antes. La doctora Báltica Cabieses ha liderado el trabajo en esta área. Ahí tuve la suerte de participar también en una revisión sistemática de resistencia y migración, que debería publicarse pronto, así que es súper interesante ese tema también. Y el doctor Undurraga, que ve cuál es la carga de resistencia en nuestro sistema de salud y que proponen políticas públicas para manejarlo. Y Microbe tiene 3 pilares. El primer pilar son las bases biológicas de la resistencia antimicrobiana: saber cómo son las bacterias, cuáles son los mecanismos de resistencia, cuáles son las dinámicas de transmisión, cuál es la importancia del medio ambiente, etc.
El segundo pilar de educación, que este es súper relevante, esto se ha hecho a través de campañas masivas, campañas por redes sociales y también con el curso universitario de resistencia bacteriana, que buscan difundir estos conocimientos a población general y también a profesionales de la salud. Y el tercer pilar son políticas públicas, que es articular el trabajo con otros actores relevantes. Este fue un seminario que se hizo en el Instituto de Salud Pública, y este es un trabajo bien interesante que lidera el doctor Undurraga del Centro de Políticas Públicas de la Católica para evaluar factores socioeconómicos y demográficos de resistencia. Así que como ven, un grupo amplio en todos los sentidos, de todas partes, de todas las disciplinas, todos estudiando este tema de la resistencia desde todas las miradas posibles. Así que eso. Muchas gracias. Espero que les haya servido y si tienen alguna pregunta, obviamente feliz de poder contestársela. Nos queda un poquito de tiempo, yo creo, ¿cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que súper interesante el tema y súper bien llevado, muy genial todo. De mi parte, volver a agradecer la, que nos haya colaborado aquí con nuestra iniciativa, que nos haya ayudado así que muy genial. Así que lo voy a compartir pantalla ahora, un momento, de aquí, si se ve. Bueno, ¿se ve? ¿Sí? Ya, este es una especie de diploma de reconocimiento hacia usted por su participación como expositora en este ciclo de charla en el que nos estoy ayudando. Después se lo vamos a enviar por correo. Muchas Así gracias. que eso, si es que no hay más, si es que no hay dudas o algún comentario, vamos finalizando con ya esta charla y nos vamos moviendo de vuelta al canal anterior para terminar ya todo este campamento. Ahí está.